Un mundo teatral y misterioso, situado en algún mágico lugar entre el cielo y la tierra. Corteo. Diversión, alegría, espontaneidad. Del 12 al 16 de febrero en el Palacio de Deportes de Santander. Corteo de Cirque du Soleil. Entradas a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Rotu Diseño, empresa dedicada al diseño, producción e instalación de vinilos, rótulos, soportes publicitarios y otros medios para empresas, comercios y particulares. Completo taller de impresión digital y personalización de soporte, además del estudio de diseño gráfico y área de atención al cliente. Nos adaptamos a tus necesidades. Rotu Diseño, calle Calderón de la Barca, número 4 en Torrelavega. Teléfono 942 88 49 97. Desde 1989, Pescados Sancomar distribuye la hostelería todos los días con flota propia todo tipo de productos del mar. Somos la tercera generación al servicio del cliente. Fabricación de anchoas certificadas en los estándares de calidad internacional más importantes de la pesca sostenible. Venta directa en fábrica. Pescadería propia en la Plaza de Abastos de San Vicente. Venta de productos del mar congelados. Pescaderías y conservas Sancomar. Calle Juncalada número 9, San Vicente de la Barquera. Teléfono 942 71 25 47. En Sinapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas, ictus, lesión medular, traumatismo craneoencefálico, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastorno generalizado del desarrollo o autismo. Estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir. Nuestra experiencia en neurorehabilitación, nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación. Estamos en Torlavega, en la calle La Llama número 12. Sinapse, herramientas terapéuticas para avanzar contigo. Autocares NR Ruiz, 6 décadas al servicio de Cantabria. Autocares NR Ruiz, desde microbuses hasta autocares de 2 pisos, transporte escolar, alquiler de autobuses para bodas, excursiones, eventos, viajes nacionales e internacionales. Si necesita un autobús, usted necesita Autocares NR Ruiz, 942 59 44 30 y autocaresnrruiz.com. ...29 de enero de 2020, estamos en Conexión Cantabria, estamos en las noticias. María Pérez, cuando quieras. Buenas noches, bueno, empezamos como siempre con la actualidad regional y en primer lugar el Gobierno ha dicho hoy que prevé tener un primer borrador del Plan Regional de Ordenación del Territorio para este otoño. Así lo ha señalado el consejero de Obras Públicas tras constituir esta mañana la Comisión Sectorial de Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones. Por otro lado, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pide una solución urgente al coste de la energía y anuncia además una reunión con la ministra antes de un mes. Si no, ha dicho, difícilmente puede sostenerse el sector industrial. Por otro lado, Cantabria pone en marcha una campaña contra la violencia en el fútbol base y ha anunciado, entre otras medidas, la existencia de una nueva tarjeta, la blanca, que servirá para incentivar las buenas conductas y las buenas prácticas. En Torrelavega, esta tarde, un nuevo hundimiento en la A67 ha obligado a cortar el carril derecho a la altura de Barreda. Al final de la tarde ya se había solucionado, pero bueno, se han producido atascos de 3 kilómetros y circulación irregular. Y por último, en Suances, el Gobierno de Cantabria invierte 950.000 euros en mejorar las infraestructuras y renovar espacios de la localidad. Por ejemplo, se ha llevado a cabo la construcción de una senda peatonal entre Tagle y Gerra y la renovación del paseo marítimo. Esto es todo. Muy bien, muchas gracias. Marisa Puente nos adelanta las noticias nacionales. Sí, buenas noches. Pues empezamos por Quim Torra, que ha anunciado un adelanto de las elecciones en Cataluña, aunque sin fijar fecha. Primero dice que quiere que se aprueben los presupuestos de 2020 y que después pondrá la fecha y convocará a estas elecciones. Las cuentas, tras el visto bueno del Gobierno, tendrán que seguir su curso en el Parlamento y este proceso suele durar entre 2 y 3 meses. Dice que la legislatura no tiene recorrido político si no se hace la unidad y sin lealtad entre socios, y así ha roto con Esquerra Republicana
y ha dicho que si este partido ha aceptado la decisión de la Junta Electoral Central de retirarle su escaño como diputado, pues que esto podría abrir la puerta también a que se le retire su condición como presidente. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional avala la retirada de los cargos públicos a los acusados del proceso. Las defensas de los condenados alegaron en el juicio que esta medida es anticonstitucional. Sin embargo, el tribunal ha decidido por unanimidad avalar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitió privar de todo cargo público a estos condenados del proceso. Y la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por malversación en el caso Lezo. Según el fiscal, González habría hecho una compra plagada de ilicitudes de la empresa Emisao por parte del canal de Isabel II. Habría acordado pagar un sobrecoste de entre 6,8 y 9,7 millones de euros, de los cuales unos 4 habrían sido para pagar sus propias comisiones. Así, la Fiscalía le imputa supuestos delitos de fraude a la Administración y de malversación de caudales públicos. Y por último, los españoles repatriados de China por el coronavirus pasarán la cuarentena en un hospital de Madrid. Estarán 14 días aislados, tendrán una planta entera para ellos solos por la que podrán moverse con total libertad, usar su propia ropa y recibir incluso visitas controladas de algunos de sus familiares. Además, tendrán también una habitación habilitada de juegos para los niños. Se desconoce exactamente qué día será su llegada, pero se baraja que como muy tarde el fin de semana deberían ya haber aterrizado. Y bueno, estas son las medidas que está proponiendo el Ministerio de Sanidad para cuando lleguen estos repatriados y bueno, que son una veintena más o menos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a los deportes con Belén Revuelta. En el mundo del tenis, Rafael Nadal no estará por 7ª vez en las semifinales del Open de Australia y pierde la primera ocasión de igualar el récord histórico de 20 Grand Slam que seguirá en posesión de Roger Federer. Respecto al mundo del fútbol, Zaragoza y Real Madrid se enfrentarán hoy miércoles 29 de enero en el estadio de la Romareda a partir de las 9 horas, en el partido de octavos de final de la Copa del Rey. El último antecedente entre ambos equipos fue hace 7 años en partido de Liga. Fue el último año del Zaragoza en Primera División y el encuentro acabó empate a 1. Además, hoy se disputan 4 partidos más de octavos de Copa del Rey. Cultural Leonesa Valencia, Rayo Vallecano Villarreal, Real Sociedad Osasuna y Badajoz Granada. Por otro lado, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido este miércoles abrir un expediente extraordinario para abordar los insultos racistas procedidos contra Iñaki Williams en el encuentro liguero entre el Español y el Athletic el pasado fin de semana. Para finalizar, en el ámbito regional, el jugador del Racing, Enzo Lombardo, se lesionó en el partido disputado de los verdiblancos contra el Cádiz, a consecuencia que tuvo que ser sustituido. Después de realizarle los correspondientes pruebas médicas, solo sufre un edema en su pierna izquierda, por lo que su vuelta al campo será en un corto espacio de tiempo. Muchas gracias, María Pérez. Nos cuenta lo que pasa por el mundo. Bueno, pues para terminar, como comentaba Marisa, seguimos con el coronavirus y en este caso, bueno, China registra ya 6.000 infectados por este virus que bueno, su lugar de origen es Wuhan y es más, ya lleva más infectados que con el brote de hace 17 años en el país. La infección ha matado ya a 132 personas y si bien los españoles repatriados pasarán la cuarentena en un hospital madrileño, quienes presenten síntomas no llegarán a embarcar en el vuelo hacia Europa. Por otro lado, en el conflicto palestino-israelí, Trump ha presentado un plan de paz que respalda, como no se podía esperar de otra manera, los intereses clave de Israel y somete a condiciones muy difíciles la creación de un Estado palestino. Bueno, esto es lo que pasa. Muchas gracias. Pues nosotros nos vamos enseguida con el jefe de deportes, Adrián Fernández, que nos adelanta toda la información deportiva y la actualidad, así como el calendario de este próximo fin de semana. Nos vemos ahora en unos minutos.
Santillana, menú del día, menú fin de semana, amplia bodega climatizada, reserva tu comida o cena de Navidad, consulta nuestros menús de grupo, seleccionamos el producto y lo mimamos para seguir siendo referentes de calidad. En Restaurante Villa de Santillana siempre estamos a su servicio y estamos encantados de atenderle. Restaurante Villa de Santillana, calle Julián Ceballos número 11 en Torrelavega, teléfono 942 88 30 73 o visite nuestra web www.villadesantillana.com. No pierdes el rumbo, decides tu camino. No vendes tu casa, compras tu libertad. No renuncias a tus sueños, los vives en familia. Para ir por la vida sin red hace falta equilibrio. Cabreiroa, agua equilibrada, origen mineral único. En Clínica Veterinaria Canina y Felina nos gustan todos nuestros pacientes, los gatos y los perros, y sus dueños están encantados con nuestros servicios. Consulta, análisis, rayos X, cirugía, diagnóstico por imagen y servicio de peluquería. Urgencia las 24 horas. Nos encontrarás en Torrelavega, en la calle Fernando Arce número 1 bajo. Cita previa en el 942 88 22 78. Clínica Veterinaria Canina y Felina. Su bienestar, tu felicidad. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. En Disgarsa llevamos más de 30 años creando entornos saludables en toda clase de instalaciones. Somos especialistas en sistemas de higiene y suministro de productos, artículos y maquinaria destinados a la limpieza industrial e institucional. En Cantabria, Asturias, Palencia y Burgos, soluciones personalizadas con equipo comercial y servicio técnico propio. Distribuidor oficial en Cantabria de Dyson, los secadores más rápidos e higiénicos. Disgarsa, productos de calidad a precios competitivos, reparto entre las 24 y las 48 horas. Disgarsa, Polígono Industrial de Eras, teléfono 942 54 25 09. El Pericote es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor. Gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería cántabra a lo largo de más de 4 generaciones, hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes, a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia. Una cocina noble basada en la calidad del producto como máxima premisa. Un servicio en constante formación, experto en vinos, gin tonics, otros combinados. Además elaboramos nuestro propio vermut, así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes. Procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos, gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales. Restaurante El Pericote, Avenida Fernández Vallejo número 51, en Tanos, Torrelavega, teléfono 942 18 08 88. Frutería, charcutería Hermanos Zorrilla. Después de 30 años seguimos a su servicio con las mejores frutas y embutidos. Nuestro precio y calidad es nuestra seña de identidad. Os esperamos, calle Juan José Ruano 1517 en Torrelavega. Hotel Restaurante El Caserío, comidas, cenas y eventos con vistas a la playa de Los Locos. Amplia carta de comida tradicional con pescados y mariscos de Cantabria, desayunos dulces, aperitivos y raciones. Hotel Restaurante El Caserío, Avenida Acacio Gutiérrez número 159 en Suances, Cantabria. Teléfono 942 810575. En la Clínica de Pablo en San Vicente de la Barquera contamos con instalaciones equipadas con tecnología de última generación para garantizar el mejor servicio. Laboratorio propio donde realizamos análisis clínicos con resultados en 10 minutos, sala de rayos X y quirófano. Hacemos análisis de triquina, servicio las 24 horas, animales exóticos, conejos, roedores, aves, chinchillas, recogida y traslado de mascotas, servicio a domicilio. Además, en nuestra tienda tenemos productos y accesorios de calidad. La Clínica de Pablo está en San Vicente de la Barquera, en la calle Padre Ángel número 26, frente a estación de autobuses. Teléfono 942 710 041.
Bayucas, patatas fritas artesanas, auténticas patatas de Valderredible. Si eres de esos a los que les gusta disfrutar cada momento del sabor de las cosas, Bayucas, estas son tus patatas, el sabor más natural que jamás hayas probado. www.patatasbayucas.com, tienda online para todos los rincones de España. Bayucas, cómete la vida a bocados, una fritura paciente en aceite alto leico y un pequeño toque a sal irresistible. Patatas Bayucas en Villanueva de la Nia, Valderredible, Cantabria. Síguenos en las redes sociales o infórmate en nuestra web www.patatasbayucas.com. Bien, Adrián Fernández, jefe de deportes de esta casa, pues nos cuenta y nos pone encima de la mesa pues todas las novedades deportivas. Señor Fernández, muy buenas. Buenas noches. Ya te cambio casi hasta de nombre, como están las cosas, ¿no? Lo que haga falta. Sí, bueno, tampoco aquí ya al final no sabemos si nos llamamos de una manera, nos llamamos de otra. Oye, felicitamos por el programa de lunes, nos han mandado pues muchísimos ánimos, especialmente para ti, respaldos y el comentario en general de que ya es hora de que las cosas se vayan poniendo encima de la mesa, ¿no? Se ha montado bastante revuelo, soy consciente de ello. He recibido muchísimas felicitaciones hasta de gimnásticos con los que apenas he hablado en mi vida. Como tú dices, soy consciente hasta que de algún bar de Torrelavega han estado bastante pendiente la gente, total, que sí que ha tenido mucha repercusión. También soy consciente de que a los afectados, digamos, llamémoslo así, no les ha gustado. Al final, creo que no hemos dicho nada que sea mentira. Lo que hemos hecho ha sido un repaso de todo lo que llevamos denunciando durante toda la temporada. Y al final lo que estamos haciendo es intentar prevenir un disgusto en la ciudad. Porque, como hemos dicho el lunes y vuelvo a repetir, ya es un problema de aspecto social, ya es un problema de seguridad ciudadana, porque esta tensión que se está viviendo en la gimnástica, por desgracia, está saltando más allá de las fronteras del malecón, y lo digo de buena tinta, lo sé de buena fe. Ya incluso no hace tanto tiempo ha habido algún conato en algún bar de la ciudad, y es una pena. Repito, es un problema de seguridad ciudadana y hay que pararlo ya, y es lo que hemos hecho el lunes, denunciar la situación y pedir, por favor, que alguien en todo este asunto tenga un poco de cabeza fría y calme los ánimos. Yo, personalmente, creo que una de las soluciones puede ser convocar esas elecciones cuanto antes y, sea cual sea el resultado, respetarle. Me da igual quién sea no me da igual, obviamente, no me da igual quién sea el presidente, pero bueno, en el aspecto de la paz social sí me da igual quién sea el presidente, el que salga, respetarlo, pero que todo esto acabe ya porque tiene muy mala pinta. Así que es verdad que yo desde el lunes, si te soy sincero, no he dormido mucho, porque al igual que hemos recibido muchísimas felicitaciones, estamos recibiendo presiones. Y es que esto está yendo más allá. Me consta. Está yendo más allá de las presiones que se puede recibir personalmente, que a mí personalmente no tengo nada que temer, porque en nada estoy metido y creo que no tengo nada que ocultar. Pero a mí lo que sí me puede doler más es que yo en ningún medio de comunicación, y cuando digo ninguno es ni aquí, ni en ninguna radio, ni en ninguno de los que estoy, he atacado a nadie personalmente. Es más, no creo que en ninguno de los grupos de WhatsApp que puedo estar, ni incluso en el ámbito de amigos, nadie pueda decir que yo he hablado del ámbito personal de ningún directivo. Siempre he hablado, incluso en privado, del ámbito de la gimnástica. Entonces, a mí, lo que quieran decir de mí me da absolutamente igual. Lo que sí que no voy a tolerar bajo ningún concepto es que se quiera jugar con el futuro de mis hijos. Eso sí que no, porque entonces lo voy a hacer público. Que lo que no voy a permitir es que se presione con el futuro de dos menores de edad o con el trabajo de familiares míos. Por supuesto que no. Hombre, eso es una línea roja que espero que no traspase nadie. Esperemos que esto se quede ahí y no tengamos que venir el lunes y contar lo que está pasando. Así que, repito, es un problema de seguridad ciudadana, el cual creo que es urgente parar desde todos los lados. Y no hablo personalmente por mí, que repito que a mí personalmente, hacia mi persona, me da bastante igual.
Muy bien, pues entramos en materia. Vamos allá, vamos con la actualidad, Y mira, empezamos por la gimnástica, y es que se ha dado la baja a Ferchu, un chaval que se le daba la oportunidad este año, un canterano, que la verdad es que no ha tenido demasiados minutos y corresponde más por el tema de dejar una ficha libre para traer algún fichaje que el rendimiento del chaval, que oye, es un chaval que nadie creo que pueda dudar de su compromiso con el club, así que le deseamos toda la suerte del mundo al bueno de Ferchu, vaya donde vaya, y ojalá algún día pueda volver al club del que es su casa. Por otro lado, el Cartes ficha a Iván Amaya, un central que viene de Villacañas, de Castilla-La Mancha, y que se convierte en el tercer refuerzo del colista de tercera división. Llama un poco la atención que vienen muchos jugadores últimamente a Cantabria de fuera. Oye, muy bien, una buena noticia. Es una buena señal, ¿no? Es una buena señal, que queremos creer que las cosas se están haciendo bien, que los presupuestos van subiendo y por supuesto que todos son bienvenidos, pero llama un poco la atención que equipos, digamos, humildes están trayendo muchos jugadores de fuera. Que tenga suerte el Cartes, que consiga el objetivo de la salvación, que es lo que queremos todos, por supuesto que sí. En balonmano, en el Atlántico Pereda, la jugadora cadete María Sáez ha sido convocada a una jornada de convivencia con la selección española de fútbol. Si te parece, vamos con la agenda para el fin de semana. Me parece. Y así os podéis organizar para ir a ver algo de deporte, que siempre está bien apoyar a nuestros equipos. Si nos vamos al vóley, se juega el sábado a las 6 de la tarde en el Matilde de la Torre. Juega el Textil Santanderina frente al Almoradi, el equipo que va en la 11 posición. Hay que llenar el Matilde de la Torre, hay que apoyar al equipo porque es un partido, yo casi que diría, de media permanencia. Un rival directo, así que hay que apoyar al vóley Textil Santanderina, claro que sí. En vóley femenino, las chicas del vóley Torrelavega viajan hacia Madrid para enfrentarse al vóley Madrid el domingo a las 12:30 del mediodía. Nos vamos a fútbol americano, que tuvimos el lunes aquí a Berseques, el club de fútbol americano, y es que debutan en liga en el sector femenino frente a los Osos Rivas el domingo a las 12 del mediodía en el complejo Óscar Freire. Así que a ver si también vamos a apoyar a las chicas del fútbol americano. En balonmano, el Foralsauto Torrelavega viaja hasta Córdoba, un viaje largo. Van a jugar el sábado a las 6:30 de la tarde y los chicos de Alex Moza, pues que tienen un desplazamiento asequible. Es donde están fallando este año un poco, fuera de casa. En casa están sublimes. De hecho, el otro día vivimos un partido espectacular en el Vicente Trueba frente al segundo clasificado, al Villa de Aranda, y los de Torrelavega ganaron de 8 puntos. O sea, fue un auténtico partidazo. Pero fuera de casa están flojeando un poco. Esperemos que es una buena oportunidad para seguir para arriba y cumplir ese objetivo del ascenso. Y en el balonmano femenino tenemos un derbi cántabro, y es que el Atlántico Pereda, el líder, se enfrenta a Loizaga de Castrurdiales el sábado a las 7:30 de la tarde en Santander, en el pabellón de Numancia. En baloncesto, el Igualatorio Cantabria juega en casa en el Palacio de los Deportes de Santander el domingo a las 12 del mediodía frente al Círculo de Gijón. Y si nos vamos al fútbol, segunda división, nuestro máximo representante, el Racing de Santander, jornada 26. Esto va pasando, quedan 16 jornadas, se va complicando el objetivo, pero hay que decir que está a 6 puntos. Es posible, hay que creer. Juegan el domingo a las 8:30 de la tarde en el Sardinero frente al Alcorcón, que creo que es un rival asequible para el Racing. La imagen en Cádiz del Racing fue buena frente al líder, y creo que por esa línea un Alcorcón que va a media tabla en una posición muy tranquila. Ganando este fin de semana podrían cambiar mucho las cosas para el equipo de... Sí, ganando este fin de semana, aparte del aspecto psicológico que es primordial, aparte de esto, se pueden poner a 3 puntos de la permanencia, no es ninguna locura. Ahora mismo están a 6, 7 los que están 2 puestos por encima. El Oviedo juega a la misma hora, creo que es, habrá que estar pendiente de ese partido. Pero claro que es posible. Hay que soñar, pero aparte de soñar lo que hay que hacer es empezar a ganar. Así que bueno, está complicado, pero hay que intentarlo. Y si nos quedamos en casa, en el tercera división, jornada 23, también a 15 para el final. El líder juega en San Lorenzo, juega Laredo contra el Barquereño el sábado a las 6 de la tarde. Duelo de 2 pedazos de entrenadores, como son Raúl Pérez
e Hilario Vega. Va a estar entretenido. El barquereño está siendo un poco así como el equipo revelación. Está a media tabla, pero es un recién ascendido, un equipo muy humilde, que tiene un gran entrenador, repito, y está haciendo las cosas muy bien. Luego el segundo clasificado, la Gimnástica, juega en Guarnizo el domingo a las 4:30 de la tarde. El tercero en discordia, Rayo Cantabria, juega en Cartes el domingo a las 12. Un Cartes que es colista y que también tiene una necesidad apremiante de ganar. Y el cuarto, el Tropezón, juega en Tanos frente al Sámano el domingo a las 5 de la tarde. Pues muchas gracias. Pues muchas veces. El lunes a las 9. Más deporte. Ronda deportiva. Muy bien, venga, muchas gracias, Fernández. Nosotros vamos a la publicidad y en un ratillo, por cierto, me cuentan de que hay un atasco ahora mismo en Barreda por el asunto de la carretera cortada, medio carril, etcétera, etcétera. Impresionante. Esperemos que esas obras pues se solucionen cuanto antes todos los problemas. Venga, nos vemos ahora en la tertulia en unos minutos. Un mundo teatral y misterioso, situado en algún mágico lugar entre el cielo y la tierra. Corteo. Diversión, alegría, espontaneidad. Del 12 al 16 de febrero en el Palacio de Deportes de Santander. Corteo de Cirque du Soleil. Entradas a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Rotudiseño, empresa dedicada al diseño, producción e instalación de vinilos, rótulos, soportes publicitarios y otros medios para empresas, comercios y particulares. Completo taller de impresión digital y personalización de soporte, además del estudio de diseño gráfico y área de atención al cliente. Nos adaptamos a tus necesidades. Rotudiseño, calle Calderón de la Barca, número 4 en Torrelavega. Teléfono 942 88 49 97. Desde 1989, Pescados Sancomar distribuye la hostelería todos los días con flota propia todo tipo de productos del mar. Somos la tercera generación al servicio del cliente. Fabricación de anchoas certificadas en los estándares de calidad internacional más importantes de la pesca sostenible. Venta directa en fábrica. Pescadería propia en la Plaza de Abastos de San Vicente. Venta de productos del mar congelados. Pescaderías y conservas Sancomar. Calle Juncalada número 9, San Vicente de la Barquera. Teléfono 942 71 25 47. En Sinapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas, ictus, lesión medular, traumatismo cráneoencefálico, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastorno generalizado del desarrollo o autismo. Estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir. Nuestra experiencia en neurorehabilitación, nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación. Estamos en Torlavega, en la calle La Llama número 12. Sinapse, herramientas terapéuticas para avanzar contigo. Autocares NR Ruiz, 6 décadas al servicio de Cantabria. Autocares NR Ruiz, desde microbuses hasta autocares de 2 pisos, transporte escolar, alquiler de autobuses para bodas, excursiones, eventos, viajes nacionales e internacionales. Si necesita un autobús, usted necesita Autocares NR Ruiz, 942 59 44 30 y autocaresnrruiz.com. En el centro de Torlavega, Boulevard Comercial Altamira, amplio aparcamiento. De Santillana, menú del día, menú fin de semana, amplia bodega climatizada. Reserva tu comida o cena de Navidad. Consulta nuestros menús de grupo. Seleccionamos el producto y lo mimamos para seguir siendo referentes de calidad. En Restaurante Villa de Santillana siempre estamos a su servicio y estamos encantados de atenderle. Restaurante Villa de Santillana, calle Julián Ceballos número 11 en Torlavega. Teléfono 942 88 30 73 o visite nuestra web www.villadesantillana.com. No pierdes el rumbo. Decides tu camino. No vendes tu casa. Compras tu libertad. No renuncias a tus sueños. Los vives en familia. Para ir por la vida sin red hace falta equilibrio. Cabreiroa, agua equilibrada. Origen mineral único.
En Clínica Veterinaria Canina y Felina nos gustan todos nuestros pacientes, los gatos y los perros, y sus dueños están encantados con nuestros servicios: consulta, análisis, rayos X, cirugía, diagnóstico por imagen y servicio de peluquería. Urgencia las 24 horas. Nos encontrarás en Torrelavega, en la calle Fernando Arce número 1 bajo. Cita previa en el 942 88 22 78. Clínica Veterinaria Canina y Felina. Su bienestar, tu felicidad. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. En Disgarsa llevamos más de 30 años creando entornos saludables en toda clase de instalaciones. Somos especialistas en sistemas de higiene y suministro de productos, artículos y maquinaria destinados a la limpieza industrial e institucional. En Cantabria, Asturias, Palencia y Burgos, soluciones personalizadas con equipo comercial y servicio técnico propio. Distribuidor oficial en Cantabria de Dyson, los secadores más rápidos e higiénicos. Disgarsa, productos de calidad a precios competitivos, reparto entre las 24 y las 48 horas. Disgarsa, Polígono Industrial de Eras, teléfono 942 54 25 09. El Pericote es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor. Gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería cántabra a lo largo de más de 4 generaciones, hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes, a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia. Una cocina noble basada en la calidad del producto como máxima premisa. Un servicio en constante formación, experto en vinos, gin tonics, otros combinados. Además elaboramos nuestro propio vermut, así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes. Procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos, gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales. Restaurante El Pericote, Avenida Fernández Vallejo, número 51, en Tanos, Torrelavega, teléfono 942 18 08 88. Frutería, charcutería Hermanos Zorrilla. Después de 30 años seguimos a su servicio con las mejores frutas y embutidos. Nuestro precio y calidad es nuestra seña de identidad. Os esperamos, calle Juan José Ruano 1517 en Torrelavega. Hotel Restaurante El Caserío, comidas, cenas y eventos con vistas a la playa de Los Locos. Amplia carta de comida tradicional con pescados y mariscos de Cantabria. Desayunos dulces, aperitivos y raciones. Hotel Restaurante El Caserío, Avenida Acacio Gutiérrez número 159 en Suances, Cantabria. Teléfono 942 810575. En la Clínica de Pablo en San Vicente de la Barquera contamos con instalaciones equipadas con tecnología de última generación para garantizar el mejor servicio. Laboratorio propio donde realizamos análisis clínicos con resultados en 10 minutos. Sala de rayos X y quirófano. Hacemos análisis de triquina. Servicio las 24 horas. Animales exóticos, conejos, roedores, aves, chinchillas. Recogida y traslado de mascotas. Servicio a domicilio. Además, en nuestra tienda tenemos productos y accesorios de calidad. La Clínica de Pablo está en San Vicente de la Barquera, en la calle Padre Ángel número 26, frente a estación de autobuses. Teléfono 942 710 041. Lavandería Autoservicio La Colada en Torrelavega y Cartes. Abierto los 365 días del año. Autoservicio en lavanderías. Puedes ir a cualquiera de nuestros 2 locales y lavar, secar tu ropa en menos de 1 hora. Servicio de recogida y entrega en domicilio de tu colada. Limpieza de alfombras. Recogemos tu alfombra a domicilio. Recogida y entrega en domicilio gratuita. Lavandería Autoservicio La Colada, en calle Berta Perogordo sin número en Torrelavega y en Plaza del Gallo número 6 en Santiago de Cartes. Seguimos en Conexión Cantabria, seguimos con la actualidad. Antes hemos tenido las noticias, entrevistas, información deportiva, el adelanto también de lo que va a ser el calendario de este fin de semana y ahora nos vamos a la tertulia, como siempre con buenos amigos. Fernando Rodríguez, muy buenas, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Juan Ramón Carrancio, Leticia Díaz y Luis del Piñal. Muy buenas. ¿Todos estáis bien?
Sí. Señor Carrancio, creo que le ha pasado algo en la autovía, el atasco, ¿cómo? Se ha vuelto a caer el muro de ahí de la entrada de Torrelavega y un atasco que no. Y seguro que lo han anunciado en alguna radio o algo, pero ando muy despistado hoy. Va a pasar a ser el muro de la vergüenza, ¿no? Mucho talud. Sí. Bien, bueno, datos del paro, para unos una forma de ver las cosas de una manera, para otros de otra. Hay alguien que ya se atreve a decir que puede ser influenciado por el salario mínimo interprofesional, otros que la crisis está llegando, falta de seguridad. Bueno, yo quisiera que me dierais un poco vuestra opinión. ¿Qué puede ser todo esto, señor Carrancio? Pues aquí en Cantabria, que es donde más duro ha pegado, porque me hace gracia la consejera que en las declaraciones viene a decir que es que ha aumentado la población activa. Ya ha aumentado en toda España. Pero donde de verdad los números son particularmente malos son en Cantabria. Y esto no... En España tenemos un paro estructural de 2 cifras, que es una cosa inédita en el mundo occidental. Y supongo que no haya varitas mágicas. Pero en lo que a la administración concierne, la administración no crea trabajo. Pero puede ayudar a crearlo o entorpecer su creación. Y aquí en Cantabria, yo lo siento, se entorpece. Se tarda mucho más que en otras autonomías que están creando empleo en crear una empresa y ponerla a funcionar, por ejemplo. O nos encontramos, estamos en Torrelavega ahora, donde el paro industrial es durillo. Bueno, yo lo he comentado más veces. Aquí hay un empresario de referencia, una familia, con una multinacional, que llevan pidiendo 100.000 metros de terreno cuadrado para levantar unas instalaciones pues más de una década. Y no hay suelo industrial. O sea, la administración ha sido incapaz de crear suelo industrial para una empresa que lo está demandando ya. Es un ejemplo. Luego podemos llenarnos de anuncios, o traer fibroyesos, o traer Néstor Martín, o minas de zinc. Pero al final, cuando tenemos un empresario de verdad que dice yo quiero crear trabajo, pues no... Y se va acumulando. No cabe duda que facilitar suelo industrial es primordial. Luis. Hombre, estoy de acuerdo en que estos datos de la EPA tienen 2 visiones. Una visión a nivel global de España, que los datos son relativamente buenos, mejores de lo que cabría esperar, el paro baja, y después tenemos la cruz, que es Cantabria, con unos datos que son estremecedores, ¿no? El paro sigue subiendo y no se pueden poner excusas de esto de que aumenta la población activa, ¿no? Los datos son malos, son malísimos. Y son malísimos en gran medida, y como decía Juan Ramón, porque no se está haciendo nada para paliarlo, ¿no? En Cantabria tenemos un problema muy claro de que hay una incertidumbre, una falta de futuro, no se sabe cuál va a ser el futuro de Cantabria. Según las últimas declaraciones del gobierno, siempre va enfocado a intentar hacer de nuestra comunidad autónoma un lugar dedicado al turismo, al sol y playa, pero bueno, al final eso se acaba traduciendo en unos trabajos única y exclusivamente 4 meses al año, si hay suerte, muy estacionarios, por lo tanto, y además fuertemente precarios, con todo lo que eso conlleva, porque al final cuando tú consigues unos trabajos buenos en el sector primario o el secundario, que es desde mi organización por lo que apostamos, además de traer unos buenos salarios, después acaba repercutiendo sobre pues el resto de la sociedad, aunque no trabaje directamente en ello. Pues, por ejemplo, aquí en Torrelavega, pues que es la comarca desde luego más asolada por el paro de Cantabria, además con un montón de diferencia sobre otros ayuntamientos, sobre otros valles, apostamos mucho en su momento por la reindustrialización de Campoo, de la misma forma de Besaya, que me diga, de la misma forma que apostábamos por Campoo. No se nos hizo ningún caso en su momento. Esto se aprobó en el Congreso de los Diputados, después no se le dotó de partidas presupuestarias, y desde el Gobierno de Cantabria pues está más preocupado en poner un AVE de nuevo para intentar atraer un turismo que va a traer de todo menos prosperidad a nuestra tierra, y se pasa continuamente de todas estas peticiones que lo que generarían es un trabajo de calidad y es futuro para nuestra comunidad autónoma. Después, ¿qué se hace para parar esto? ¿Cómo intentan parar estas críticas? Y de nuevo, como bien decía Juan Ramón, pues haciendo cada X tiempo unos anuncios
cada cual más inverosímil que el anterior, que van a prometer miles y miles de puestos de trabajo y van a solucionarlo todo. Unos anuncios que no hace falta ser ningún genio para ver lo que hay detrás, que es humo, no hay absolutamente nada. Ahora el más reciente fue la estafa de la mina de zinc, que íbamos a ser uno de los principales, Cantabria iba a ser de productores de zinc del mundo, iba a traer miles y miles de trabajos directos a Torrelavega, iban a venir aquí directos, y a la hora de la verdad era una empresa con un montón de pufos detrás, con un capital social que no llegaba ni a los 3.000 euros y que todo el mundo sabía que no era absolutamente nada. Si nos vamos un poco más atrás, podemos hablar de esa maravillosa ciudad del cine que se iba a hacer en Miengo también, otros 2.000 puestos de trabajo directos, más vete tú a saber cuántos indirectos. También podemos hablar de Alisiet, que iba a ser el futuro de Cantabria, que nos iba a colocar en el mapa del mundo. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que nos encontramos con SEG Automotive, por ejemplo, que puede ser de las empresas más grandes de Cantabria, con un ERTE. Otro ERTE nos lo encontramos en GSV, nos encontramos amenaza de ERE con otro ERTE en Ferroatlántica. En definitiva, nos encontramos que se está abandonando la industria, que es lo que realmente levanta la economía, y se está apostando única y exclusivamente por el sector turismo, que lo que acaba trayendo pues es precariedad a los trabajadores. Entiendo que lo que nos estás diciendo es un mensaje claro: Cantabria está tocada. Cantabria está muy tocada. Cantabria, por suerte, todavía no está hundida, pero si no se cambia ya y se consigue un plan de futuro para nuestra comunidad autónoma, lo vamos a tener muy difícil. Fernando. Bueno, yo no, este catastrofismo pues le quiero poner un poco en contexto, porque yo no lo veo tan mal como lo han visto mis compañeros. Sí es cierto que los datos no son los que quisiéramos, pero hay que poner lo que ha dicho Carrancio de que ha subido la población activa en toda España. Sí es cierto, pero en Cantabria ha subido el doble que el resto en España. También hay que pensar que en Cantabria nuestros datos partíamos de una mejor posición que la del resto de España, y a día de hoy con los datos todavía estamos en los datos de empleo, que creo que son 2 puntos por encima de la media española, con lo cual sí, los datos no son los que nos hubieran gustado, los de esta encuesta, pero no se ha acabado el mundo. Cantabria sigue estando en un buen lugar dentro del contexto de España. Luego, con lo del futuro, sí, es cierto que hemos tenido las noticias de los ERTEs estas últimas semanas, que nos están golpeando duramente, pero el gobierno no creo que haya caído en la inanición. El gobierno está trabajando para arreglarlo. Ha creado ya una comisión sectorial para el estudio con todos los agentes de la reconversión industrial, para poder hacer una industria que sirva para el futuro, una industria pues con las nuevas tecnologías, respetuosa al medio ambiente, que va a ser también el futuro, y sí que se está haciendo también medidas para ampliar el suelo industrial. Sin ir más lejos, en Torrelavega, hace poco se está aprobando el Plan General de Ordenación Urbana, que partíamos de uno del año 85, que era muy difícil traer industria con ese plan, porque, por ejemplo, teníamos suelo industrial reservado, pero que solo era para que vinieran súper grandes industrias, cosa que ya, en la realidad que vivimos hoy, ya no va a pasar. Por eso, con 100.000 metros es una industria grande, y sin embargo no hay sitio para ella. Sí, pero había muchos espacios que estaban reservados para que solo viniera una gran industria con muchos trabajadores. No, ahí está y no. Ahora lo que se ha hecho con este nuevo plan, se ha desgajado para que puedan venir industrias de tamaño mediano, que parece ser que hoy en día es más posible que nos vengan industrias de tamaño mediano que industrias grandes. O sea, que Aspla va a seguir sin terreno para levantar la industria en Torrelavega. Esto es lo que... Bueno, si Aspla quiere suelo industrial, lo lleva pidiendo una década. Sí, a ver, hay suelo industrial y se está trabajando para tenerlo a disposición, pero no es una cosa que salga de un día para otro. Llevamos, no sé si más de 30 años intentando para aprobar un plan general de ordenación urbana en Torrelavega. Sin plan general. Hay figuras para hacerlo desde la autonomía sin el plan general aprobado. Sí, se pueden hacer pisires, pero claro, tiene que haber una gran, como diría yo, una gran razón. No se puede hacer de cualquier manera. Cuéntaselo a los parados de Torrelavega, verás cómo te dicen que que hay por eso se está trabajando, y se está trabajando desde figuras como el plan general de ordenación urbana. Lo estamos intentando en Torrelavega, por ejemplo, desde esa figura. Pues que tengáis suerte, que hace falta. Leticia. Bueno, efectivamente, la situación en Cantabria por muchos sectores ha sido catalogada ya de auténtica emergencia, y es verdad, es verdad. El problema de no tener empleo, yo creo que junto con la salud, pues probablemente sean los dos problemas más graves que puede tener la gente, ¿no?
Que a Revilla se le ha venido engañando fácilmente, pues es evidente. Tú has puesto ejemplos, efectivamente hay cosas que solamente hace falta meterse en los archivos, en los registros y comprobar pues que, hombre, que una empresa que viene a invertir millones de euros, pero que su capital social son 3.000 euros, llama un poquito la atención. Un poquito, o sea, no... En fin... A Revilla no, por lo menos. A Revilla no, pero es que los del cine, que tú has dicho también de estos otros, del cine, pero es que los del cine también eran de 3.000 euros. Quiero decir con esto que, bueno, que hay que hacer deberes, que es que gobernar no es solo la puesta en escena, ¿no? Porque nos estás diciendo, Fernando, es que estamos trabajando ya, pero claro, pero el que no tiene trabajo, le puedes decir que llevas 10 años trabajando, pero llega un momento en que te dice, oiga, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué sucede al final con los sectores productivos? Es decir, ¿de qué sectores productivos depende Cantabria? Y esto lo quiero enlazar un poco con la problemática del salario mínimo. Que todos estamos en la línea, en el deseo de que el salario mínimo, lo óptimo es que se vaya incrementando. ¿Quién no? Ahora, es muy fácil adoptar medidas que las van a paliar las espaldas de otros, en este caso de autónomos, en este caso de empresarios, y no valorar, que es un poco lo que ha pasado, por lo que Sánchez Vara ha dicho, oiga, la anterior subida de un 23% nos dejó a 40.000 empleos del campo fuera de juego, a 14.000 empleadas de hogar que han pasado unas al paro y otras a la economía sumergida. Y claro, como esto es café para todos, mira, hay una frase muy buena de Ortega y Gasset que decía que el que se escandaliza y se rasga las vestiduras por ver cómo se trata de distinta manera a los que son iguales, ¿no? Correcto, todos podemos decir, oye, si sois iguales, ¿cómo os tratan de manera diferente? Pero añadía Ortega, pero no se escandaliza de ver cómo se trata de la misma manera a los que son desiguales. Entonces decía, no es demócrata, es plebeyo. Y yo es que creo que el café para todos, en general, en cualquier medida, es un problema. ¿Por qué? Porque efectivamente las familias que necesitan una ayuda en casa, por ejemplo, pero que su economía está dentro de los salarios que tenemos en España, que son los que son. Pues claro, en el momento que les subes, es que no es solamente lo que sube el salario mínimo, sino los costes que tienen, los que tienen que contratar, que hay que pagar más seguridad social, que hay que pagar más horas, etcétera. ¿Esto qué supone al final? Pues que España, en este momento, tiene el doble de economía sumergida que el resto de la Unión Europea. Hagámonoslo mirar, ¿no? ¿Cuántas veces he contado yo aquí que casi todos los gobiernos, da igual, de cualquier signo, utilizan eso de la lucha contra el fraude para tocar el presupuesto y decir, en lucha contra el fraude vamos a meter ¿cuántos millones nos faltan? Leticia, ¿tú por qué crees que hay tanta economía sumergida? ¿Hay un desánimo? Vamos a ver, es que no salen las cuentas. Presión fiscal. No, es que no salen las cuentas. Es que el autónomo sabe muy bien hasta dónde, claro, si tú dices, bueno, que carezcan de beneficios, pues sí, hay gente que ha estado en plena crisis por mantener el empleo, bailando y arriesgando, porque al final uno está poniendo en riesgo todo lo que tiene. En muchas ocasiones, desde luego, el 70% del empleo en España depende de pequeñas y medianas empresas. Manteniendo la empresa de sus ahorros. Claro, o sea, hay gente que está aguantando porque dice, venga, me llega el agua aquí, pero todavía no me ha tapado la nariz, puedo respirar. Pero claro, si le vamos metiendo, entonces, ¿qué quiero decir yo con esto del café para todos con el salario mínimo? Que igual para las grandes empresas dices, bueno, pues 50 euros esta subida, Bueno, pues claro, de hecho los empresarios que al final han firmado dicen, mejor esto que no que pase de 1.000, claro. Pero como se aplica por igual a todos los sectores productivos en Cantabria, que en gran medida pues el sector turístico es importante para nosotros, resulta que los sectores más castigados en cuanto a pasar a la economía sumergida o incrementarse el paro son precisamente hostelería, empleados domésticos y el campo. Claro, la producción en el campo, se incrementan los costes, luego los precios ya sabemos que están por los suelos y llega un momento que es que no trae cuenta. Entonces, cuando no trae cuenta, ¿en qué situación se encuentra el empresario? Una de dos. O pasamos a economía sumergida, estos que me dicen, oye, que yo prefiero estar como sea, pero por lo menos comer, que no tener nada. Claro, este juego al final es terrible, porque la economía sumergida es algo nefasto para un país.
De hecho, hay mucha más conciencia en Europa de que esto no puede ser. Se ve como un delito, como algo realmente grave, porque falta solidaridad entre todos, ¿no? ¿Cuántas veces han salido y muy lesivo casos, para la economía del país. Y muy lesivo. Sí. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es que como estás jugando con el dinero ajeno, el gobierno dice, subamos. Ya. Pero es que subamos quiere decir que a mí, si estaba trabajando y me quedaba esto limpio o de beneficio, es que mucha gente, a vosotros, sinceramente, ¿no tenéis algún amigo, compañero, vecino que os ha dicho, para lo que al final me queda limpio, no sé si me merece la pena seguir levantando la persiana a las 8 de la mañana? Porque no me salen las cuentas. Varios amigos, muchos conocidos que están en un auténtico desánimo. Claro, entonces no tendríamos que buscar cuáles son los sectores productivos más castigados para poder hacer algún tipo de redacción de la subida salarial que pueda distinguir, por ejemplo, en determinados sectores, o que pueda, en fin, en definitiva, que se adapte a la realidad, si es que tampoco es tan difícil. Leticia, ¿me vas a permitir, porque nos está esperando ya por el teléfono Gustavo García del Partido Socialista Obrero Español? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues estoy bien, escuchándoos y acordándome de cuando pasaba por ahí en la anterior temporada a compartir con vosotros la tertulia. Pues ya sabes que esta es tu casa. Muy bien, muchas gracias. Gustavo, estamos analizando un poco los datos del paro, estamos analizando pues ciertas declaraciones, como por ejemplo que hace unos días el señor Vara, presidente de la Junta de Extremadura, decía o valoraba de alguna manera que podía ser negativos estos datos para su comunidad autónoma, porque pudiera influir negativamente la subida del salario mínimo interprofesional. Danos tu opinión. Bueno, la subida del salario mínimo interprofesional siempre se ha planteado de una manera muy controvertida y creo que los mensajes que se trasladan muchas veces no están lo suficiente fundamentados en cuanto al efecto que pueda tener negativo sobre el empleo. De hecho, no está comprobado que efectivamente la subida del salario repercuta en una pérdida de empleo. Yo creo que es una mejora para los ciudadanos que lo perciben, desde luego, sobre todo en los sectores donde hay donde hay unos salarios más bajos. Es un beneficio también para el sistema de seguridad social, suben las cotizaciones y hay un aporte mayor al sistema de seguridad social y de alguna manera es una forma de redistribuir riqueza. Es verdad que los datos sobre España cada vez dan una mayor desigualdad, por lo tanto son elementos que contribuyen en ese sentido. Por lo tanto, los mensajes que muchas veces se lanzan, pues yo no los comparto, no los compartimos y creemos que es una medida que contribuye a un mejor reparto y además a una mejora del empleo en general. Entonces, para nada, ¿estás de acuerdo de que esto puede influir negativamente en la creación de puestos de trabajo? Es que yo creo que eso no está suficientemente demostrado todavía. Es decir, la subida del salario mínimo interprofesional no tiene una relación directa con la pérdida de empleo, en absoluto. Y además también es un factor que puede hacer y mejorar, diríamos, las rentas que no van solo en el salario mínimo, sino también aquellas que van a través de los convenios colectivos. Tiene un efecto también que repercute y mejora la calidad en el empleo, que es lo que se pretende, a la vez que mejorar también las condiciones de consumo. Por lo tanto, en principio, no es una medida que tenga que repercutir negativamente en el empleo. Gustavo García, muchísimas gracias. Un saludo, a ver cuándo te vemos por aquí. Bueno, un abrazo a todos, un saludo fuerte. Adiós. Venga, adiós. Un abrazo. Adiós. Señor Carrancio. Es que no es sencillo, vamos a ver, yo sí creo que el salario mínimo tenía que subir. No creo que nadie, en su sano juicio, piense que con 600 euros se puede vivir con un mínimo de dignidad, vamos. El problema es que, dada la situación política que tenemos, a mí me da la sensación que este gobierno ha empezado a tomar medidas muy rápido, espectaculares de cara a la galería. Hay que subir el salario mínimo, pero no a las bravas. Yo creo que se puede subir y se puede subir para todos los sectores. En Francia, por ejemplo, tienen un sistema de ayudas diferente para el campo que les permite pagar salarios mínimos más altos. Pero entonces hay que buscar pero no, yo no defiendo el subir salarios mínimos a unos sí y a otros no. No, si es el mínimo es por algo, es el mínimo para todos. Pero introduce otras medidas que palíen eso. Me da la sensación de que han tomado la medida un poco precipitadamente, esa es la sensación que me da. Y cuando tomas las medidas precipitadas, de forma precipitada, puedes hacer un daño que no pretendías hacer precisamente a aquellos a quienes querías ayudar. Porque si les mandas a la economía sumergida,
que no será tanto como dicen los agoreros, pero sí ha habido pase a la economía sumergida. Yo tampoco creo que sea el doble que en Europa. En Alemania están en un 20% de economía sumergida, con empresas de un tamaño medio mucho mayor que las españolas. La media europea es un 13, la media europea es un 13 y la española un 20. En Alemania hace poquito he leído un informe y hablaba del 20 y me sorprendió muchísimo, porque el tamaño medio de la empresa alemana es 3 veces o 4 el de la española. Economía sumergida desgraciadamente siempre va a haber en un país, pero ¿por qué llegamos a ello? Hay dos razones. Por un lado, efectivamente, que los costes sean tan caros, costes laborales en este momento, cuidado con los costes energéticos, que no los prestamos atención. Los partidos iban instalando a su cementerio de elefantes, a sus cargos en los consejos de administración. Pagamos la luz más cara de Europa, teniendo un país relativamente privilegiado en cuanto a energías renovables. Y aquí nadie dice nada. Y eso sí que lastra. Parte de los ERTEs que ha hablado antes, ¿quién ha sido Luis? Parte de ellos vienen provocados precisamente porque tenemos, los hornos son eléctricos, los de Ferroatlántica, por ejemplo, y no hay quien los sostenga. No concentremos la competitividad solo en los salarios, que al final lo que creamos es capas de población que no llegan a fin de mes. Y eso no puede ser. Tenemos a Cristóbal Palacio en el teléfono, portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, saludos a todos los contertulios. Muy bien. Estamos tratando el tema de los datos de empleo, los datos del paro. Ha habido demasiados puntos, diversos puntos, mejor dicho, de opinión. Unos están de acuerdo de que la subida del salario mínimo interprofesional haya podido influir en estos datos negativos y que van a seguir influyendo pues no muy bien, y otros en cambio dicen que no tiene nada que ver y que lo que consigue es la subida mínima del salario mínimo interprofesional va a ser una mejora en calidad de vida. Y en cambio hay otras posturas, que yo creo que es la que estamos opinando casi todos, de que sí hay que subir el salario mínimo, pero digamos más expansivo, no tan rápido. Danos tu opinión, por favor. A ver, son varias las cosas que estáis planteando. Efectivamente ha subido el desempleo, los datos no son buenos y hay que plantearse a qué se debe. Y yo creo que se debe a una debilidad de nuestro tejido de servicios y a una debilidad que tenemos para ser capaces de mantener los empleos que se generan en las épocas altas, y cuando se producen las bajas mandamos a nuestros empleados al paro. Yo no creo que sea achacable al salario mínimo. La subida del salario mínimo ha influido esencialmente en el campo. Los trabajadores, yo no sé si me oís bien. Te oímos perfectamente. Bueno, los trabajadores que viven en el campo, sí es verdad que se ha apreciado en Murcia, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, se está apreciando que esa subida de costes no es asimilable por una industria agraria o por un campo que no tiene capacidad para pagar esos sobrecostes. Algo parecido a lo que puede pasar en alguna industria de servicios concreta de Cantabria, con muchos empleados pero de muy bajo salario, y que una subida de costes le obliga a depender enormemente de las subvenciones regionales. Pero en general yo creo que la subida de salarios, siempre y cuando sea asumida voluntariamente por las partes y los empresarios asuman que pueden ir pagando esos salarios, es una buena noticia que va a mejorar el consumo. Evidentemente, si yo le subo a un empresario un 20% de un día para otro el coste de su mano de obra, estoy llevando a esa empresa a la quiebra. Si eso se hace dentro de un entorno pactado en el que el empresario puede ir gradualmente trasladando su nueva estructura de costes a sus clientes, y eso ocurre de forma paulatina y generalizada en todas las empresas del tejido social, es una buena noticia, siempre y cuando seamos capaces de admitirlos. Yo ahí soy partidario de una subida moderada y planificada del salario mínimo. Evidentemente, una situación en la que el salario mínimo es casi igual a las ayudas que reciben los que no trabajan, desincentiva el trabajo. Cristóbal, ahora que estás viendo los toros desde la propia barrera, ¿cómo ves nuestra comunidad autónoma? ¿Cómo ves Cantabria? Bueno, pues yo soy enamorado de Cantabria. Yo siempre veo a Cantabria como una ciudad maravillosa. ¿Quién no estará enamorado de Cantabria? Claro, el problema no es Cantabria, el problema es lo que podría ser y no es, ¿no?
El problema es las pérdidas de oportunidades, ¿no? La capacidad que tenemos de no solo tener un sitio maravilloso, sino además mejorar nuestro nivel de vida, mejorar el nivel de empleabilidad, mejorar las estructuras, y cómo todas esas oportunidades van perdiéndose por falta de planificación, por falta de voluntad política, por falta de capacidad de adaptarse a las exigencias de un mundo cambiante, ¿no? Ahora veíamos, por ejemplo, el tema del nuevo tratamiento oncológico que se anunciaba a bombo y platillo en Valdecía, y que durante la campaña el partido en el gobierno no se lo quitaba de la boca, y ahora resulta que la frase es haremos todo lo posible, ¿no? Y lo único que hay es un problema en la relación público-privada en la prestación de los servicios, algo que Leticia seguro que os puede explicar con mucho detalle. Y en el fondo de lo que se trata es de la incapacidad de nuestros gobernantes o del equipo en el gobierno para dar soluciones nuevas a problemas nuevos, ¿no? Señor Palacio, muchas gracias. Maravilloso. Vale, encantado de saludaros. Esperamos verle por aquí pronto, ¿vale? Muy bien, hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Fernando. Bueno, yo creo también que hay que subir el salario mínimo, que es cierto que todo avance laboral pero siempre crea conflicto en algunos sectores, pero eso no es cosa de hoy, pasa desde la revolución industrial. Siempre cualquier avance, el descanso dominical ya crea algún problema. Lo que es cierto es que hay que hacerlo gradual, de manera que no cree unos conflictos insalvables a ningún sector. Y es que también es cierto que algún autónomo lo puede pasar algo peor por esta causa, pero es que también estamos creando una nueva clase social, que es la de los trabajadores pobres, gente que trabaja y que le cuesta llegar a fin de mes, y la subida del salario mínimo es algo que tiene que venir a paliar esto. Es decir, reconozco que hay sectores que lo pueden pasar peor en esta transición, pero lo que se le debe hacer es a esos sectores acompañarles a hacerles la transición más fácil, pero no porque hay unos pocos sectores que lo pasen mal tenemos que detener este avance, sino que tenemos que trabajar en que esos sectores no lo pasen tan mal. Estoy de acuerdo contigo, Fernando. ¿Sabes lo que pasa? Que trabajadores pobres sí lo sé, sí. Pero también hay muchos autónomos arruinados. Sí. El 70% de los autónomos se oponen de eso. Luis. En el caso de los trabajadores pobres, por dar datos, somos el segundo país de Europa con más trabajadores pobres. Es decir, no es algo anecdótico, es algo que ya es muy grave y que se está haciendo, por desgracia, pues crónico, ¿no? Da esa sensación. Yo obviamente también creo que hay que subir el salario mínimo. Se está haciendo además de una forma gradual, porque en realidad esta subida del salario mínimo a los 950 euros, de los 900 a los 950, va a ir seguida de sucesivas subidas graduales hasta llegar a lo que marca Europa, ¿no? Que Europa marca que el salario mínimo sea el 60% del salario medio. Estamos todavía muy lejos de eso, está aproximadamente en los 1.200 euros. Es decir, que estas subidas que desde algunos sectores se está diciendo como que son exageradas, que son unas medidas populistas, en realidad estamos muy lejos de marcar los estándares que nos obliga la propia Unión Europea. También se ha comentado que son pues medidas espectaculares que hace el gobierno para distraer la atención de otras cuestiones. No sé. Yo puedo entender que medidas como esta, que van a beneficiar a tantas familias que lo están pasando mal, pues no es precisamente una medida espectacular, es una medida que está enfocada a mejorar la vida de todas esas personas. Y además se habla mucho, y de nuevo se habla mucho, tampoco sin tener un respaldo de los hechos, de que que el aumentar el salario mínimo aumenta el paro. Nunca se tiene en cuenta que estás metiendo mucho más dinero en el mercado y que igual a ese autónomo de los que tanto hemos estado hablando no le va a perjudicar, porque va a tener que gastarse pues unos 100 euros más por cada trabajador al mes, porque va a haber aumentado los ingresos gracias a que muchos de sus clientes han visto aumentados también los ingresos, ya que tenían como referencia el SMI. Creo que hay otras medidas que sí que aumentan el paro y que ya se han hablado aquí, como pueden ser los costes energéticos. Podríamos estar hablando de eso. Eso sí que es un problema que tenemos que atajar. Es un problema que genera un montón de desempleo, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, como bien habéis comentado, porque es que hay empresas como puede ser la Global, como puede ser Ferroatlántica. Estamos hablando de 1.000 puestos de trabajo directos y muchos más puestos de trabajo indirectos que van a cerrar, van a despedir a un montón de trabajadores además con unos buenos salarios, única y exclusivamente por el precio de la energía.
Ahí es donde tenemos que atajar. No tenemos que hablar de que en los sectores más precarizados el subir el salario mínimo interprofesional hacia un salario más o menos digno, en mi opinión, todavía nos va a quedar hasta llegar a los estándares de salarios dignos, va a generar unas pérdidas de empleo. No creo que sea hacia donde tenemos que ir, y sobre todo teniendo en cuenta que esta subida del salario mínimo está debatida, está argumentada y está consensuada tanto con los sindicatos como también con la patronal, es decir, la COE también está a favor de esta subida hacia los 950 euros, ¿no? Es decir, sí que ha sido una subida consensuada, sí que ha sido una subida gradual, y desde luego va a ser una subida que va a mejorar la vida de millones de trabajadores en nuestro país. Leticia. Bueno, como no hay ningún autónomo en la mesa, voy a dar los argumentos que explican el por qué no es así. Mi mujer Digo, también, no es jefe de la tertulia. Bueno, vamos a ver. Hay que hacer círculos virtuosos en economía. ¿Cuál es el problema? Que lo explicaban muy bien hoy los autónomos. Decía, el 70% están en contra porque también motivan. Dicen, vamos a ver, ¿estamos de acuerdo con la dignidad de los salarios? Faltaría más. El problema es que el año pasado subió un 23, este año sube un 7, un 22,7, con 8, este año sube un 7 y vamos a seguir subiéndolo. Uno dice, bueno, si el trabajador tiene más dinero en el bolsillo, pues consumirá más, se va a mover la economía y eso es estupendo. ¿Qué contesta el autónomo? Dice, ya, pero es que a mí, si quiero mantener el empleo, no me queda más remedio que repercutirlo en los precios. Y por lo tanto, esa subida que va a tener el autónomo, el trabajador que presta servicios, por ejemplo, en la empresa, se va a ver inmediatamente mermada porque nosotros necesitamos subir los productos, necesitamos subir los servicios para poder soportar el incremento de costes. Por lo tanto, al final, claro, toda información sesgada, ¿no? Se puede, pero es que aquí hay que ver el ciclo de la economía, y el ciclo de la economía hay que analizarlo, decía Gustavo. Yo creo que no influye, cuando ha entrado por teléfono dice, yo creo que esto no influye en el empleo. Bueno, ya, pero es que los datos están ahí. Es decir, el año pasado se subió un 23% y hemos tenido una pérdida objetiva de 40.000 empleos en el campo, de 14.000 en el servicio doméstico, y no recuerdo exactamente en el ámbito de la hostelería, pero han sido los 3 sectores más castigados. Oiga, evaluémoslo, estudiémoslo. Parece ser que por mucho que queramos negar la evidencia, ahí hay unos datos. Cuando preguntas en esos sectores te dicen, efectivamente, yo tenía pensado meter a alguien para la campaña de verano, pero no lo he hecho porque no me salen las cuentas. Yo tenía pensado mantener el empleo, pero es que no llego. Por lo tanto, está fenomenal teorizar. ¿Falta de confianza puede ser eso? Bueno, también, porque la inestabilidad siempre hemos dicho, ¿no? Los gobiernos inestables, y aquí, por más que queramos, pues estamos en una situación complicada, porque es la primera vez en la historia de la democracia en España que estamos hablando de que un voto arriba o abajo pone o quita gobiernos. Entonces, las grandes medidas económicas que uno puede consensuar tienen que ser entre todos, y aquí pues hay 2 bloques muy radicalizados y por lo tanto difícil llegar a acuerdos que generen estabilidad. Y al final, como no haya círculo virtuoso en la economía, pues pasa lo que pasa, que se deteriora, que entramos en situación de emergencia. Por cierto, esto me lo tienes que dejar decir. ¿Cuándo le prohíbe usted decir algo? Siempre que sale el presidente de Cantabria y hay malos datos, siempre dice lo mismo. En Cantabria nos está afectando lo que pasa a nivel general y por lo tanto no es culpa de Cantabria. Es que hay una situación de crisis generalizada, no, ahora se llama desaceleración. Hay una situación de desaceleración y por lo tanto pues es que nos influye. Pero, y también lo ha dicho Fernando, pero realmente nosotros estamos en el furgón, no de cola, sino de cabeza. Claro, pero yo antes he dicho lo de Ortega porque creo que nos tenemos que comparar los iguales. Si uno va y dice, bueno, en el norte estamos por encima, estamos por debajo. Los que son más o menos comparables con Cantabria estamos por encima, estamos por debajo. O sea, yo lo que quería decir es que tenemos un presidente que es capaz de hacer equilibrios en el alambre para que nunca sea culpa de él. Si se tiene que apuntar, si algo pasa bueno en la economía, entonces sí, él sale el primero a decir esto lo he traído yo. Pero si pasa cualquier cosa negativa, es culpa de los demás. No, yo creo que, mira, una de las cosas que a mí más me llamó la atención en el gobierno, no solo en el que yo he estado, sino en los anteriores, es
que se gasta mucho dinero en lo que se llamaban, ya creo que les han cambiado el nombre, los planes de gobernanza. Era una cosa, o sea, era la publicidad, la propaganda, y claro, al final, los años te van demostrando que si vendes humo, uno y otro, ya no eres creíble, has perdido la credibilidad. Y yo creo que lo que está pasando en el gobierno de Cantabria es eso, que tanto vender humo, pues que al final ya no hay quien le defienda. Señor Carrancio, ¿a usted también le molesta el humo? A mí sí, y sobre todo cuando no lo producen unos solos, porque es que yo no noto mucha diferencia entre un gobierno del PP o un gobierno de coalición PSOE-PRC, lo siento. Yo miro las cuentas, he mirado presupuestos y dices, pues es que para esto igual valía más que dejaran un funcionario a hacerlo y se fueran a casa. Pagamos las deudas, no está mal. Ya, todo el mundo paga Pagamos deudas, a los proveedores, pero hay 3.000 y pico millones de deuda. No luego ha abierto tantos asuntos, Leticia, que me descoloca. Yo primero sí quería puntualizar algo que ha dicho Luis. La política de espectáculo no es que esté mal subir el salario, ¿eh? Yo pienso que está bien subirlo, y ahora hablaremos porque te has referido a la inflación, que es ese caníbal que se come el dinero de la gente que menos tiene, ¿no? Vamos a ver, la subida del salario mínimo interprofesional no afecta a todos los sectores, con lo cual, no, es verdad que tiene efecto... que tienen capacidad y otros que tienen menos. No, y hay convenios que tienen efecto arrastre porque está sujeto su sueldo a un porcentaje más de lo que vaya al salario mínimo, claro. Pero hay otros que no. Y ahí es el problema que tienen los autónomos, que es que ellos echan la culpa siempre a la parte política. No, a ellos les están dejando representar por la COE, que no les representa. Porque hay unos señores, algunos de ellos no han sido empresarios nunca, me estoy acordando del señor Cuevas, que estuvo 20 y tantos años ahí y nunca tuvo una empresa, es curiosísimo cómo representaba a los empresarios. Y son de todas maneras representan a la gran patronal, que normalmente tiene convenios que van muy por encima del salario mínimo interprofesional. No tiene nada que ver con la No tiene nada que ver. Claro. ¿Pero quién genera más del 70% del empleo? Sí, por eso digo que estas negociaciones es como los sindicatos, están ahí y a qué trabajadores representan. Y yo sigo estando afiliado a un sindicato, pero ya veo yo a cuántos representan. El asunto es que la inflación, aunque la creen, no va a tener la misma repercusión de lo que tiene para quien le afecta al salario mínimo interprofesional. Yo creo que es bueno. Insisto, creo que el gobierno no ha hecho los deberes en cuanto a prever en esos sectores concretos los efectos perniciosos y atajarlos antes de que llegaran. Eso es lo que no han hecho. Y hablamos de los autónomos. Los autónomos, el salario mínimo les puede afectar. Puede afectarles, por ejemplo, esta prohibición que había hasta hace que se ha instalado. Yo creo que se ha instalado ya. Mi mujer está negra con ellos, autónoma, y ella atiende a festejos infantiles. Entonces, claro, hay verano o en primavera. En verano suele tener trabajo más continuo. Pues solo puede contratar a personas igual un fin de semana y al otro fin de semana otra vez y tal. Entonces ella les da de alta, claro. Pero si la obligan a darlos de alta 5 días, igual tiene que rechazar trabajos y no contratar, porque no puede. Y eso ya no es el salario mínimo. Hay muchas rigideces en nuestra legislación que se podrían modificar sin desproteger a los más débiles. No se hace. Hablamos de los autónomos. A los autónomos les ahoga, son los peor tratados de Europa. Están pagando un fijo al mes, ganen o no ganen dinero. Hombre, por Dios. Eso no tiene el más mínimo sentido común. Sujétales luego su pensión, además creo que lo ha dicho algún representante autónomo, sujétales la pensión a los ingresos que declaren reales. Va a aflorar economía negra ahí. Claro. Y la seguridad social, aunque deje de recaudar los 300 y pico euros fijos que les mete, probablemente no tenga pérdidas porque va a aflorar ingresos por otro lado. Hay que hacer deberes. Hay que estudiar. Y no se hace ni en el regional ni en el nacional. A mí lo de Revilla me hace muchísima gracia. Él ha gobernado con todo el mundo. No gobernó con la OCDE porque no le dio tiempo. Ha estado en todos los saraos y el hecho concreto es cuando yo era un crío, yo soy nacido en la provincia de Burgos, vine de niño a Santander. Burgos era una provincia eminentemente rural. Bien, Burgos tiene la mitad de población que Cantabria y ahora mismo su producto industrial es superior al de Cantabria. Que me dé una explicación a eso. Solo la provincia de Burgos. Solo la provincia de Burgos, que tiene 350.000 habitantes, no tiene 600.000 casi como nosotros. Luis, que nos vamos. Y no solo eso, en la línea de lo que estabas diciendo, muchas de las empresas que se están yendo de Cantabria, mientras Revilla dice que se están yendo por conflictos internacionales, por lo que fuera, se están yendo a sitios como Palencia. Por ejemplo, Puerta Roper se ha ido a Palencia, Santander Coating Solutions se fue a León. Es decir, que el problema es que se están haciendo las cosas mal aquí, en Cantabria, especialmente, ¿no? Y claro, y se dice, no, es que estamos mejor que otras comunidades autónomas donde tradicionalmente ha habido un porcentaje de paro altísimo. Es que Cantabria no la puedes comparar
con el paro que ha habido tradicionalmente en Extremadura, en Andalucía, en Ceuta. No, te tienes que comparar con unas provincias parecidas a la tuya. Y además no estás teniendo en cuenta la gran emigración juvenil que hay en esta comunidad autónoma, donde, si os fijáis, solo hace falta darse un paseo por la calle y ver cómo hay una generación que ha desaparecido completamente de esta comunidad autónoma. Después, entrando ya más en el debate, en el ejemplo que estabas poniendo tú, nunca se tiene en cuenta el aumento que hay sobre el consumo. Es decir, era en lo que me gustaría hacer el hincapié de que esa relación directa entre el aumento del salario mínimo interprofesional y un aumento del paro no es tal, porque existe una proporción en el aumento del consumo gracias al aumento del salario mínimo interprofesional, que sobre todo a quien más afecta son esas profesiones más precarizadas. Efectivamente, ahora mismo, si suben los precios, te consume la subida salarial. Ahora mismo, si lo enfocamos, pues como decías tú, en el trabajo en el campo, si lo enfocamos en el trabajo doméstico, en el trabajo de hostelería, es que los sueldos que había habido generalmente en esos trabajos son unos sueldos vergonzosos que estaban muy lejos de ser unos salarios dignos. Pero desde luego que el principal problema a los que se enfrentan los autónomos no es ese, no es la subida del salario mínimo interprofesional. Desde luego, si no están representados por COE, CEPIME, que se busquen su propia representación, pero sí que habría que atajar otras cuestiones antes, como se ha tratado en esta mesa, que puede ser los energéticos. Pero ¿sabéis lo que ocurre también? Que hay empresas, estamos hablando de la creación también, pero hay empresas que se han ido jubilando su plantilla, no meten más. Claro, porque no les salen las cuentas. Si les salieran las cuentas, sí. Claro, alguien dicen las verdades a mí, dice, no, es que no están despidiendo. No, es que hay gente que se están jubilando y no contratan por miedo a, no lo sé, a lo que sea, no ven la cosa muy clara. Un minuto, ¿vale? Y también nos estamos encontrando con lo anterior, esas grandes empresas que están despidiendo a unos trabajadores con unos salarios muy altos para contratar a 2 trabajadores, 3 trabajadores jóvenes que les generan el mismo gasto que les generaba un solo trabajador con un sueldo decente, y nos encontramos con que estos tienen la capacidad de hacer el doble de horas. Fernando, por cortesía te dejamos terminar. Muchísimas gracias. Pero por ser la primera vez, ¿no? No, ya. Aquí ya veo que no hay piedad. Bueno, hombre, A ver, lo que habéis comentado, que Revilla sale para ponerse las medallas de que estamos en el furgón de cabeza, es que si este gobierno ha conseguido, porque se ha gobernado mucho tiempo en el pacto PRC-PSOE, que se esté en el furgón de cabeza, pues lo lógico es que se ponga en valor, no se va a estar triste por eso, lo normal es que sea un motivo de orgullo. Ha hablado también de que hay que medirnos en nuestro contexto, porque nuestros datos de la EPA son mejores que el contexto nacional, con todo que estos datos los últimos hayan sido malos. Pero es que nuestro contexto del norte también es difícil, porque competimos, por ejemplo, con el régimen foral de las provincias vascas, que es mucho más atractivo que el cántabro, y eso hace que aquí sea mucho más difícil traer inversión que en nuestro sitio, que las condiciones son mucho más ventajosas. Así que cuéntaselo a Sánchez, a ver si ahora que tiene que inyectar dinero a los vascos... Bueno, está en la Constitución, creo que eso ya... no está en la Constitución. En la Constitución está esa forma de cobrar, de manejar los impuestos, no el porcentaje. Sí, solo faltaba, que sea lo de que sea una diputación foral. Sí, pero no. La concesión eso es otra cosa. Eso es otra cosa, que eso es lo que llaman el cupo vasco, que es una cosa distinta. Claro. Eso es. Y luego, también, este gobierno sí que está, el regional, está intentando traer inversión. Habéis puesto varias veces este caso que ha salido mal, que es la de la mina de zinc. Pues sí, ha salido mal, pero al final no ha habido, el mineral que había no era rentable extraerlo, pero eso lo que indica es que se ha intentado traer inversión, no es una mala señal de inanición, es una cosa que se ha intentado y ha salido mal. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo creo que en general no se critica eso, se critica de que igual ya se sabía de que no era rentable, pero se pone la zanahoria delante del conejo para ir avanzando. No sé, es lo que yo he interpretado. Habla con tus compañeros de allí, porque se opusieron a la venta. El PSOE también ha hecho comunicados, al menos a nivel municipal, que estaba en contra de este proyecto. Que era vender humo. De que claramente se veía, y cualquier persona que tuviera experiencia en ese ámbito sabía que no, que era todo humo. Los métodos extractivos van mejorando, cada vez la tecnología va más, puede ser más rentable, lo mismo que antes, hace 30 años pero no era Fernando, rentable, no te hoy puede engañar. ser. Hay que analizar si una empresa tiene 3.000 euros, por ejemplo, pero y tiene 50 pufos y está buscada en 3 países. Leticia, eso hay que meterse en internet. Esa información no es completa, hay otra empresa. Y luego Asturiana de Zinc también mostró mucho interés de repente. Ya, pero entonces, bueno, pero hay que hacer deberes. Habíamos quedado que estamos hablando de terminar. Aquí, ya ves, yo como soy muy educado, muy tímido, también creo que el trabajo que se está haciendo, o que
sí, que se está haciendo es el que hay que hacer, que es trabajar por la reconversión industrial, porque las empresas que existan adopten nuevas tecnologías, nuevos métodos de producción, que haga que sea más rentable y más barato, no bajando sueldos, evidentemente, pero con las nuevas tecnologías que sean más barato los costes de producción y puedan sobrevivir en este contexto. Ponéis el ejemplo de grandes empresas que están esperando que se jubila la gente para que se vaya y no contratan a nadie. Es cierto, yo lo he sufrido en alguna empresa que he estado. Y en algunos casos lo hacen evidentemente para meter un becario y pagarle 4 euros. Pero en otros es porque esos trabajadores ya como que no los necesitaban. Habían mejorado sus métodos de producción y han estado manteniendo a esos trabajadores hasta que se jubilaran y ya no hacía falta ese trabajador. Esa plaza ya estaba amortizada porque lo habían hecho de otra manera. Lo que tenemos que hacer es conseguir que nuevas empresas, medianas empresas, absorban esos trabajadores. No que esa empresa, que si ha mejorado sus métodos de producción y no necesita a esos trabajadores, obligarla a contratarlos. No creo que sea el camino. El camino es traer nuevas empresas que contraten. Y un día tenemos que hablar sobre la adecuación de la formación a las necesidades de la empresa. Sí, porque eso es un problema de primer orden que no se aborda. El año pasado tratábamos de que un país como este, un 14, un 15% de paro, y había empresas que no encontraban mano de obra. No, y sigue pasando. Un 14, 15% de paro. Y no hay mano de obra. Y sigue pasando. Hay ¿Qué está pasando aquí? Pues que la formación va por un lado y la necesidad empresarial por otro. Hay tantas cosas de que hablar. Fernando, te has portado muy bien, ¿eh? Vale, muchas gracias. Me he pasado bien. Es que ellos son como digo, suelo decir, son un poco liantes, pero son buena gente. Les nota veteranos, ¿eh? Sí, ya tienen sus horas de muerto. Muchas gracias, ¿vale? Hasta otro día. Venga, nos vamos y nos vemos la semana próxima. Venga, muchas gracias. Un mundo teatral y misterioso, situado en algún mágico lugar entre el cielo y la tierra. Corteo. Diversión, alegría, espontaneidad. Del 12 al 16 de febrero en el Palacio de Deportes de Santander. Corteo de Cirque du Soleil. Entradas a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Rotudiseño, empresa dedicada al diseño, producción e instalación de vinilos, rótulos, soportes publicitarios y otros medios para empresas, comercios y particulares. Completo taller de impresión digital y personalización de soporte, además del estudio de diseño gráfico y área de atención al cliente. Nos adaptamos a tus necesidades. Rotudiseño, calle Calderón de la Barca, número 4 en Torrelavega. Teléfono 942 88 49 97. Desde 1989, Pescados Sancomar distribuye la hostelería todos los días con flota propia todo tipo de productos del mar. Somos la tercera generación al servicio del cliente. Fabricación de anchoas certificadas en los estándares de calidad internacional más importantes de la pesca sostenible. Venta directa en fábrica. Pescadería propia en la Plaza de Abastos de San Vicente. Venta de productos del mar congelados. Pescaderías y conservas Sancomar. Calle Juncalada número 9, San Vicente de la Barquera. Teléfono 942 71 25 47. En Sinapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas, ictus, lesión medular, traumatismo cráneoencefálico, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastorno generalizado del desarrollo o autismo. Estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir. Nuestra experiencia en neurorehabilitación, nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación. Estamos en Torlavega, en la calle La Llama número 12. Sinapse, herramientas terapéuticas para avanzar contigo. Autocares NR Ruiz, 6 décadas al servicio de Cantabria. Autocares NR Ruiz, desde microbuses hasta autocares de 2 pisos, transporte escolar, alquiler de autobuses para bodas, excursiones, eventos, viajes nacionales e internacionales. Si necesita un autobús, usted necesita Autocares NR Ruiz, 942 59 44 30 y autocaresnrruiz.com.
Villa de Santillana, menú del día, menú fin de semana, amplia bodega climatizada. Reserva tu comida o cena de Navidad. Consulta nuestros menús de grupo. Seleccionamos el producto y lo mimamos para seguir siendo referentes de calidad. En Restaurante Villa de Santillana siempre estamos a su servicio y estamos encantados de atenderle. Restaurante Villa de Santillana, calle Julián Ceballos número 11 en Torrelavega. Teléfono 942 88 30 73 o visite nuestra web www.villadesantillana.com. No pierdes el rumbo. Decides tu camino. No vendes tu casa. Compras tu libertad. No renuncias a tus sueños. Los vives en familia. Para ir por la vida sin red hace falta equilibrio. Cabreiroa, agua equilibrada, origen mineral único. En Clínica Veterinaria Canina y Felina nos gustan todos nuestros pacientes, los gatos y los perros, y sus dueños están encantados con nuestros servicios. Consulta, análisis, rayos X, cirugía, diagnóstico por imagen y servicio de peluquería. Urgencia las 24 horas. Nos encontrarás en Torrelavega, en la calle Fernando Arce número 1 bajo. Cita previa en el 942 88 22 78. Clínica Veterinaria Canina y Felina. Su bienestar, tu felicidad.